La semana pasada el pastor nos compartía acerca de transformar un corazón, de pedirle al Señor que quite de nosotros el corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Eso está en Ezequiel 36:26. ¿No recuerdan la palabra? ¿Cierto que sí? Yo creo que todos la recibimos en muy buena manera. Y el Señor nos dice en esa palabra, nos da una promesa y dice que nos dará un corazón nuevo y quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y nos dará un espíritu nuevo. Esa es una promesa del Señor. Y qué bueno, y le pedimos al Señor esa transformación de nuestro corazón. Pero no basta solamente con tener una transformación del corazón, esa es la obra que hace el Señor. Pero hay algo que el Señor demanda de nosotros, y es que nosotros tenemos que cuidar ese corazón. Es de parte nuestra que tenemos que cuidarlo. Cuando alguien te entregan algo, una responsabilidad, tu labor es cuidar, prosperar, ¿cierto? Eso que te han entregado. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado una familia, nos ha entregado una familia y es responsabilidad nuestra cuidarla, ¿cierto? Nos ha entregado ciertas cosas materiales, ciertas bendiciones materiales, es responsabilidad de nosotros cuidarlas. ¿Ya? Entonces el Señor hace la obra de transformar el corazón, pero responsabilidad de nosotros cuidarlo. Entonces vivimos en un tiempo donde le dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a proteger cosas y hasta le compramos seguro y todo a la casa, seguro. Eso le venden a uno hasta la lavadora, la licuadora, y le va a comprar seguro, ¿no? Ayer fui a recoger con mi hijo unos vasos, ¿le va a comprar seguro? No, pues un vaso, seguro con unos vasos, y esos vasos se quiebran en un momentico. Todo es con seguro. ¿Por qué? Porque todo le buscan es protección, ¿cierto? Entonces, hoy en día queremos cuidar nuestra casa, nuestra familia, las finanzas, el trabajo, la salud, todo lo queremos cuidar. Pero, sin embargo, la palabra del Señor nos enseña y nos exige. Nos enseña y nos exige que por sobre toda cosa guardada tenemos que guardar o cuidar nuestro corazón. Guardar o cuidar nuestro corazón. Entonces, el Señor nos revela que el corazón es la fuente de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque todo lo que está en nuestro corazón es lo que nosotros expresamos, todo lo que está en nuestro interior es lo que nosotros después exteriorizamos. Nuestras palabras, ¿qué dice la palabra del Señor? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo sale, es de dentro de nosotros, de nuestro interior, todo sale de nuestro corazón. Y si el corazón está sano, pues nuestra vida reflejará la voluntad de Dios. Y si permitimos que el resentimiento, el pecado, la amargura, la indiferencia contaminen todo nuestro caminar, espiritual, pues obviamente nuestra vida espiritual se verá afectada. Amados, recordemos que el libro de Proverbios fue escrito ¿por quién? ¿Por quién? Por Salomón. Salomón. Y hace unos cuantos miércoles atrás estábamos hablando inclusive de pedirle al Señor, orar pidiéndole al Señor sabiduría, ¿no? Y entonces recordábamos acerca de Salomón. Y esa es parte fundamental, de ahí nació el traer esas prédicas acerca del corazón, porque pedir sabiduría, pero también tenemos que pedirle al Señor que cuide nuestro corazón. Entonces, por medio de Salomón, el escritor del libro de Proverbios, recordemos primeramente que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para edificar, para redarguir, para instruir, para enseñar, ¿no? Y es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, pero utilizó hombres para escribir la palabra, ¿no? Entonces aquí utilizó al rey Salomón y lo utilizó y él escribió esta parte, ¿no? Pero vamos a ver la vida de Salomón. Obviamente no la vamos a poder ver en toda su extensión porque el libro de Reyes no lo vamos a poder ver todo en una sola prédica, pero hemos extraído algunos versículos importantes que nos van a dejar ver qué pasó con Salomón, cómo fue desviado el corazón de Salomón. Primero fue prosperado, inició con mucha humildad, luego desvió su corazón y terminó apartado del Señor. ¿Por qué? Por no cuidar el corazón. Entonces no basta con que el corazón sea transformado,
por el Señor, sino que cuando el Señor nos da ese corazón transformado, nosotros debemos cuidarlo. Amén. Entonces, quiero que me acompañen por favor a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Pero antes quiero dar una pequeña introducción a esta parte con el versículo 1 para que lo tengamos en cuenta. Dice la palabra del Señor, dice que Salomón pide sabiduría, ¿no? Salomón pide sabiduría. Dice, mas Salomón, ¿qué hizo? ¿Qué dice allí la palabra? Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Yo creo que usted se guarde esta porción allí para que lo tengamos como referencia en todo lo que vamos a estudiar. Dice que Salomón amó a Jehová. Y si vamos al versículo 9 nos dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo andar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su gran multitud. Da pues, aquí está la petición de Salomón, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? Miren que aquí analizamos algo. Salomón empezó con un corazón humilde. ¿Por qué? Él era joven y dice que él no sabe ni entrar ni salir. Le pidió al Señor un corazón entendido. ¿Qué quiere decir? Que empezó dependiendo del Señor, porque lo primero que hizo fue pedirle ayuda al Señor. Esa ayuda fue, Señor, dame sabiduría, dame de tu sabiduría para poder gobernar a este pueblo. Entonces vemos un corazón humilde que depende de Dios, y así inició, porque era una persona joven en ese momento cuando empezó el reinado. Entonces empezamos a ver que hay una humildad al hacer esta petición. Y mire lo que dice el versículo 10, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiera eso. O sea, el Señor estuvo feliz, estuvo contento, estuvo agradado de que Salomón no hubiera pedido riquezas, ni hubiera pedido prosperidad. Él pidió fue sabiduría para saber guiar al pueblo. Y pasemos al versículo 12. Y aquí Jehová le da lo que Salomón pidió. Dice, aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. O sea, le dio el corazón, le dio lo que Salomón pidió, le dio un corazón sabio y le dio un corazón entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y vamos al versículo 13, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Aparte de que el Señor le otorga lo que pidió, lo que él pidió, que era sabiduría en su corazón, le dio además, como ñapa, como diríamos los colombianos, le dio riqueza, le dio gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y mire que además le advierte el Señor, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ya sabemos cuál es la clave para vivir larga vida. Los que no se quieren morir temprano, los que no quieren tener una vida corta, los que queramos tener una vida larga, tenemos que andar con el Señor bajo sus mandamientos y bajo sus estatutos. De esa manera tenemos vida larga. El Señor lo dice en la palabra, no lo estoy diciendo yo, el Señor lo dice en la palabra, y si está en la palabra es porque así es, así se cumple. Amén.
Y esto fue a través de un sueño que el Señor le dio a Salomón, una conversación que tuvo Salomón con nuestro Señor Jesucristo, con el Señor. Y como resultado de esa relación con Dios, él alcanzó sabiduría, una prosperidad inigualable. ¿Por qué? Porque la gente, hubo tanta fama de Salomón, hubo tanta fama de él que el Señor le dio, que la gente viajaba. Yo quiero que me acompañe por favor a Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y alguien que me apoye por favor en la lectura. Era tanta la fama, la sabiduría que tenía, que la gente viajaba y le venía y le traía presentes. Así, de esa manera Salomón hizo su prosperidad, sus riquezas. Amén. ¿Lo lees por favor? Gracias. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para ver la sabiduría de Dios que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, aljabas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Amén. Si miramos el título, dice riquezas y fama de Salomón, ¿no? El Señor lo prosperó en tal manera que la gente viajaba, lo que acabó de leer nuestra hermana, ¿no? Pero la verdadera fortaleza de Salomón no estaba en la sabiduría ni en su riqueza. ¿Saben qué estaba? Estaba en la condición de su corazón. Estaba en la condición de su corazón. Por eso esta predicación la hemos titulado Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Salomón comenzó con un corazón rendido a Dios, pero con el paso del tiempo dejó de guardarlo y lo que no protegió terminó desviando su vida. Y esa es la enseñanza para nosotros el día de hoy. Que si nosotros no cuidamos lo que el Señor nos ha entregado, vamos a terminar desviando nuestras vidas. ¿Por qué? Porque habrán personas que influencien, habrán cosas que nosotros vamos a querer o prestarle más atención, cosas a las que vamos a desplazar el primer lugar de Dios por darle lugar a aquello que para nosotros aparentemente es más importante. Entonces, Proverbios 4:23, hoy más que nunca está latente, está vivo para nosotros. Y tenemos que obedecer ese mandato. Debemos guardar nuestro corazón cada día, porque de él depende el rumbo de nuestra vida, de él depende el rumbo de nuestra familia, de él depende el rumbo de nuestro ministerio, de él depende nuestro futuro con Dios. De lo que nosotros, como nosotros alimentemos nuestro interior, nuestro corazón, así mismo va a ser nuestro hablar, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestras decisiones, absolutamente todo. Amén. Entonces, después de que Salomón edificó el templo para el Señor, para Jehová, porque recordemos que David lo fue a iniciar, pero el Señor le dijo, no, tú has derramado mucha sangre, esa tareita se la vamos a dejar a tu hijo Salomón. Y Salomón fue el que edificó el templo para Jehová. Entonces, cuando él edifica el templo para Jehová y alcanza uno de sus momentos más altos, una de las cúspides en su reinado, el Señor se le aparece nuevamente en sueños. O sea, se le aparece por segunda vez en sueños a Salomón. ¿Y qué hace? Le dice, Salomón, te voy a dar una advertencia. Y vaya conmigo, por favor, allá a Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 4 y 5. Le dice el Señor, hay una advertencia. Cuando a uno le advierten algo es porque para prevenirlo de que algo malo vaya a pasar, ¿cierto? Hay un adagio muy popular en nuestros países que dice, guerra avisada no mata soldado. Entonces, cuando a uno le advierten las cosas es para que no vayamos a caer, no vayamos a desfallecer, no nos vayan a coger por sorpresa y no se nos vayan a dañar las cosas, ¿ya? Entonces, cuando nos adviertan algo, tomemos lo que nos advierten con mucho amor, porque es para beneficio de nosotros. Entonces, mire que le dice el Señor a Salomón, hay un pacto de Dios con Salomón. Y le dice, si tú anduvieres, versículo 4 y 5 dice, y si tú anduvieres delante de mí
como anduvo David tu padre en integridad de corazón. Hagamos un paréntesis aquí. Muchos dirán, ¿cuál integridad de corazón? Un hombre que cometió tantos errores. Y muchos dicen, es que David era el preferido del Señor. Tú y yo también somos preferidos del Señor si nosotros nos arrepentimos y caminamos en la verdad del Señor, si obedecemos los estatutos del Señor. Porque igual que nosotros, igual que David, así como fue el pecador, nosotros también. Y cometemos errores, porque estamos en la humanidad. Cometemos errores. Pero lo que al Señor le agrada es cuando un corazón contrito y humillado, el Señor nunca desprecia. Podemos cometer todos los errores que podamos tener, pero si venimos delante del Señor, los reconocemos y corregimos, seremos los preferidos del Señor, así como David. Porque era un corazón que reconocía cuando había una equivocación. Aparte de que eso es adorar también al Señor. Entonces, cuando nos dicen que David, su padre, caminó en integridad, es un corazón que busca corregir los errores, un corazón que camina en integridad, un corazón que camina con sinceridad, con rectitud, que busca corregir errores, que busca serle fiel al Señor y cumplir todos sus mandamientos. Eso es ser íntegro. Íntegro no quiere decir que sea perfecto. Íntegro quiere decir que si cometo un error, lo reconozco, lo enmiendo y continúo. Amén. Eso quiere decir ser un corazón íntegro. Y dice, y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. O sea, el Señor le está advirtiendo, le está diciendo, yo te afirmaré si tú cumples todo lo que yo te mando a hacer, así como hizo tu padre, que cumplió con todo lo que yo le mandé a hacer. Entonces, asimismo, el Señor le está advirtiendo. Entonces, observemos que el Señor no enfatizó primero en la capacidad de Salomón, ni en su sabiduría, ni en sus riquezas, sino que le dijo que enfatizó fue en la integridad de su corazón. Ni siquiera en los logros, ni en la fama, nada de eso. No le resaltó nada de eso, sino en la integridad de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el mayor peligro para Salomón, y en este caso tomémoslo para cada uno de nosotros, no son las cosas externas que vienen a nosotros, sino lo que sale de nuestro corazón, lo que está dentro de nosotros, es lo que nos puede dañar. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado cuando dicen, ¿quién es el peor enemigo de nosotros? Y decimos nosotros mismos, y más de uno, ¿cómo así? Uno mismo es el peor enemigo de uno mismo. ¿Por qué? Porque los malos pensamientos, el mal actuar sale de adentro de nosotros. No lo que sale, lo que viene de otras personas no es lo que nos hace daño a nosotros. Lo que hace daño a nosotros mismos es lo que nosotros sacamos de nosotros, lo que sale de nuestro corazón. Porque el Señor inclusive lo dice, que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios. Todo eso es lo que sale de nosotros. Entonces es de nuestro interior. Y el Señor da esta advertencia también para nosotros. Los dones, el conocimiento, los ministerios, los logros, el éxito, nunca sustituirán un corazón íntegro. Puedo tener mucha fama, pero eso no quiere decir que yo tenga un corazón íntegro. No quiere decir eso. Dios sigue buscando hombres y mujeres que caminen delante de Él con integridad de corazón, que tengan un corazón completamente rendido al Señor, un corazón que se humille delante del Señor. Amén. Y confiamos que ese corazón sea el de cada uno de nosotros, para que tengamos larga vida. Amén.
Después de haber recibido sabiduría, riquezas y advertencia de parte de Dios de guardar el corazón íntegro, Salomón comenzó a descuidar aquello que el Señor le había confiado, lo que más debía proteger. Entonces vamos a ver cómo fue que Salomón desvió su corazón, qué pasó, porque eso mismo puede pasar en cualquiera de nosotros. Eso mismo puede pasar en cualquiera de nosotros. Vaya por favor al capítulo 11, de ahí mismo del libro de Reyes. El capítulo 11, vamos a trabajar allí este resto de tiempo que nos queda. Y mire el título que dice, es un título bastante fuerte, y dice: apostasía y dificultades de Salomón. Qué tremendo, ¿ah? Un hombre que le pidió sabiduría a Dios, que empezó amando al Señor, que construyó el templo del Señor, y luego nos hablan de la apostasía y las dificultades de Salomón. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Apostasía es abandonar, rechazar, apartarse de la fe. Una persona que anteriormente confiaba, creía, seguía a nuestro Señor Jesucristo, y de un momento a otro se apartó de la fe. Niega al Señor. Una persona que se aparta de los caminos del Señor. Y eso lo advierte la palabra, lo advierte como un gran peligro espiritual. Y eso, ¿sabe por qué pasa? Porque no alimentamos el corazón con lo que tenemos que alimentar, porque no lo alimentamos con la palabra de Dios, porque no lo alimentamos congregándonos, porque no lo alimentamos buscando del Señor, sino que empezamos a escuchar voces externas que no conocen del Señor, y queremos inclusive hasta agradar a esas personas. Y eso fue lo que apartó a Salomón. Así también nos puede pasar a nosotros. Entonces tengamos cuidado a quién escuchamos, cómo escuchamos, qué escuchamos. Muchas veces aparecen muchas prédicas en el internet y dicen: ¡ay, esta prédica! Le ponen un título muy bonito, pero ni sabemos quién es esa persona, qué ministerio tiene, qué doctrina tiene, y vamos escuchando cualquier cosa. Entonces hay que tener cuidado. Apostasía y dificultades de Salomón. Y mire lo que dice: pero el rey Salomón, el primer versículo dice: pero el rey Salomón, ¿qué dice? Amó, además de la hija de Faraón, ya se había casado con la hija de Faraón de Egipto, dice, a muchas mujeres extranjeras. O sea, vemos aquí que lo primero que hizo Salomón fue amar. O sea, que el corazón de Salomón fue amar. Fue enamorado. Se enamoró de personas que no debía enamorarse. Hizo alianza con ellas, porque dice: a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Ceteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor. Se juntó a estas mujeres con amor. O sea, lo primero que hizo fue desobedecer lo que el Señor le había dicho que no hiciera. Le digo: no te vas a juntar, no te vas a llegar a esas mujeres que son extranjeras, porque tienen dioses que no son verdaderos. Y lo primero que hizo fue, aparte de tomar la mujer, la hija de Faraón, tomó mujeres extranjeras. Y no tomó una, ni tomó dos, tomó 1000. Imagínense, 1000 suegros, 1000 suegras, como complicada la cosa, ¿no? Versículo 3. Versículo 3 dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces lo primero que pasó fue que el corazón de Salomón fue enamorado. O sea, muchas veces nos enamoramos de cosas que nos apartan de Dios. Nos enamoramos del trabajo, nos enamoramos del dinero, nos enamoramos de actividades, de vicios, de juegos, nos enamoramos de tantas cosas que eso desplaza el primer lugar de Dios. Ahora, usted y yo, ¿cómo sabemos que nuestro corazón se está enamorando de algo? Porque es lo primero que pensamos. O pensamos en eso todo el tiempo. Si nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu no está constante en nuestros pensamientos, por eso la palabra del Señor dice que nuestros pensamientos estén sujetos en obediencia a Cristo Jesús. Que nuestra mente esté
pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza y adoración, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si lo primero que pensamos es, ay, hoy voy a ir a ver tal videojuego y todo el día me la paso en los videojuegos, hay gente que se envicia con los juegos, hay gente que se envicia del dinero. Y amados, el dinero no es malo, porque la misma palabra del Señor lo dice. Vaya por favor conmigo a Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 nos dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero como tal, porque todos necesitamos el dinero. Necesitamos para pagar un impuesto, para pagar una renta, para comprar la comida. Pero así como llega, se va. Otras personas se enamoran, tienen y quieren tener más. Eso se llama avaricia. Entonces el problema no es el dinero, el problema es que nuestro corazón se desvía a amar el dinero. Y así como tenemos otros ejemplos. La gente empieza a amar cosas que desplazan el lugar de Dios. Y en eso es lo que piensan y a eso se dedican, y Dios por ninguna parte. Y eso hace que su corazón se incline, que su corazón al estar enamorado después se inclina y se desvía a dioses ajenos. Porque dioses no es solamente estatuas, dioses son otras cosas. Hay gente que para ellos su Dios es el dinero. Para otros su Dios, como le dijeron una vez a mi esposo en el trabajo, mi Dios es Maradona. Así le dijeron una vez a mi esposa. ¿Ya? Entonces hay gente que adora, idolatra a los hijos. Mucho cuidado con esto, que nuestros hijos no son nuestros hijos, son herencia de Jehová. Y hay mucha gente que idolatra a los hijos y no son nuestros, son herencia de Jehová. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces Dios no solamente nos advierte contra las acciones equivocadas, sino que también contra aquellos afectos equivocados. Personas que se enamoran de una persona equivocada. ¿Por qué? Por no esperar en Dios. Por no esperar en Dios, con el primero que pasó, con la primera falda que vieron, por ahí se fueron. Y no era la persona que Dios tenía para ellos. Después vienen los sufrimientos, los lloros, ¿cierto? Y bueno, si eso sirvió para que fijáramos nuestra mirada en el Señor, bendito sea el Señor, ¿cierto? Pero nos evitamos muchos sufrimientos cuando aprendemos a esperar en el Señor. Amén. Todo aquello que ocupa el lugar que solo Dios debe tener en nuestro corazón termina alejándonos de Dios. Lo que permanece en nuestros pensamientos, eso es lo que nos va dando como una referencia de que estamos desplazando el lugar de Dios. Un corazón que deja de amar a Dios por encima, terminará enamorado de aquello que está ocupando ese corazón. Lo que conquista tu corazón tarde o temprano es lo que va a gobernar tu vida. Eso es lo que va a gobernar la vida de una persona. Si una persona se esclavizó solo en el trabajo, y discúlpenos que hablemos tanto del trabajo, pero es que eso es lo que pasa cuando llegamos a estos lugares. Y eso es lo que y eso es lo que el enemigo quiere. Que nosotros nos alejemos, que nuestro corazón tenga otros afectos y no que tenga el afecto con Dios. Porque cuando el enemigo logra conquistar nuestro corazón con cosas que no son Dios como primer lugar, entonces eso es lo que le quita. Ahí el enemigo ganó una batalla. Ganó una batalla. Logró quitarle un hijo a Dios. Pero resulta que el Señor, como es más grande que cualquier enemigo que pueda aparecer en nuestras vidas, el Señor ha prometido que nadie nos arrebatará de sus manos. Nadie nos arrebatará de sus manos. Serán procesos que tendremos que vivir, ¿cierto? Pero está con nosotros la responsabilidad de cuidar el corazón. Lo segundo que nos dice aquí, y es que dice, y sus mujeres desviaron su corazón. El pecado, amado, nunca ocurre de la noche a la mañana. Yo no puedo decir que hoy me acosté a dormir y mañana yo ya amanecí apartada del Señor. No, es algo que viene en un proceso.
Es algo que llega a un pensamiento y lo bajo al corazón y del corazón después actúo. Si cuando algo que no es acorde con el Señor, yo lo traigo a mi mente, pero no lo pongo delante del Señor y le digo, Señor, me está pasando esto, ayúdame a quitar este pensamiento, ayúdame a quitar esto, Señor, porque esto no está bien delante de ti. Eso cuando baja al corazón, si yo no lo pongo delante de Dios para que me ayude a salir de ese pensamiento y de esa situación, pues obviamente voy a actuar contrario a lo que el Señor me dice que actúe en su palabra. O sea, lo primero es que viene algo a mi mente, a mi pensamiento, y luego cuando se baja al corazón, ahí es donde luego se actúa. Pero tengo que evitar que eso baje al corazón cuando lo tengo en mi pensamiento y lo pongo delante del Señor y batallo con eso. Intercedo por eso y le digo, Señor, esto no es tuyo, Señor, quítalo de mí. Porque si no, vamos actuando de acuerdo a como el corazón nos va diciendo que lo hagamos, ¿no? Entonces, la caída de Salomón no comenzó cuando levantó altares ni cuando empezó a adorar dioses ajenos, sino comenzó cuando permitió que su corazón fuera apartado de Dios. Cuando empezó su corazón a ser apartado de Dios. Lo primero fue una inclinación del corazón, después se convirtió en una decisión y luego finalmente se vuelve un estilo de vida. Eso es lo que pasa. Lo hice la primera vez, ¿qué más da? La segunda, bueno, la tercera, y seguimos por ahí. Cuando menos pensamos, nos alejamos del Señor, no nos acordamos de todo lo que aprendimos con el Señor y caemos 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, reincidimos. ¿Por qué? Porque ahí no hubo un corazón íntegro, no hubo un corazón que reconociera realmente el pecado y viniera con sinceridad y lo manifestara delante del Señor. Sino que fue una y otra vez, se dejó guiar por el sentimiento en su corazón. Y amados, el Señor el corazón hay que guiarlo. Hay que guiarlo precisamente por eso, porque no podemos dejar que los sentimientos dominen nuestro corazón. El corazón hay que guiarlo porque, como hablamos ahora, Mateo 15, 19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y esa es la raíz, está en el corazón. Todo pecado nace primero con un pensamiento, un deseo, un afecto y más adelante apartados del Señor. Y seguimos entonces. Nos dice entonces, versículo 4, nos dice además, y cuando Salomón era viejo, o sea, imagínense todo el tiempo que ya pasó, o sea, eso no fue de la noche a la mañana. Recordemos que cuando Salomón empezó su reinado era joven. Y dice que cuando Salomón era viejo, o sea, que fue a través de su vida que se fue apartando del Señor. Dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto. O sea, que cuando ya no hay algo perfecto es porque es imperfecto, algo que está dañado. Cuando algo está dañado, pues no funciona bien, ¿cierto? Cuando algo está dañado no funciona bien y entonces empezamos a dejar las cosas. Esto no me funcionó bien, ¿cuánto hemos dejado móviles que esto ya no me prende y ¡pum! Para allá lo dejamos porque ya no funcionó. Igual pasa, igual estamos aprendiendo aquí con el corazón de Salomón. Igual pasa con nosotros. Ya no caminamos recto delante del Señor cuando hay algo que nos lleva a enamorarnos de algo, luego a inclinarnos y luego a adorar ese algo. Hemos apartado el lugar del Señor. Y dice que inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón, mire, después de que amó al Señor, después de que amó a Jehová, inició su vida adorando, amando a Jehová, luego viene algo muy tremendo, amados, y es que empieza a adorar otros dioses. Versículo 5 nos dice, porque Salomón siguió a quien, a Azoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Imagínense, aquí Salomón faltó al mandamiento del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Y muchos de nosotros levantamos dioses, adoramos dioses.
Hasta el carro puede ser un Dios para nosotros. Hasta un carro puede ser un Dios para nosotros. Porque le dedicamos más tiempo a eso que realmente a la palabra del Señor. Realmente a buscar de Dios, a lo que le damos el primer lugar. Y mire lo tremendo aún, lo más triste de todo. El versículo 6 dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, después de que pidió sabiduría para guiar la nación. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. La Biblia nos enseña que un corazón que se aparte de Dios queda expuesto e inclinado hacia el mal. Salomón no perdió su reino primeramente, porque no fue lo primero que perdió. Salomón lo primero que perdió fue la sensibilidad espiritual de su corazón. Cuando ya no hay ese gozo, cuando ya no hay ese deseo de buscar las cosas de Dios, de venir a un servicio, de buscar, de ayudar, de hacer lo que el Señor nos dice en su palabra, ahí hemos perdido la sensibilidad espiritual. Hemos perdido la sensibilidad espiritual, hemos perdido ese deseo de honrar, de venir a buscar del Señor. Entonces eso quiere decir que nuestro corazón se ha apartado, se está apartando del Señor. Y nos dice el versículo 7, entonces edificó, mire que aparte de que empezó a adorar esos dioses paganos, les levanta altares a ellos. El mismo que construyó el templo del Señor empieza a levantar altares. Y dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Imagínense, todavía enfrente de Jerusalén, la tierra escogida del Señor. Qué triste, ¿no? Qué triste terminar de esa manera. Ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Eso no le cabe a uno en la cabeza, que un hombre que pidió sabiduría, que el Señor le dio fama, le dio riqueza, lo bendijo, le estableció un reino, luego esté levantando altares y templos para otros dioses. Dice que eran abominables. ¿Saben por qué? Porque venían y le entregaban a Moloc, venían y le entregaban los primogénitos, las familias que seguían a ese Dios, venían y le entregaban sus niños, los ponían en las manos y los quemaban como holocausto, como ofrenda para ese Dios pagano. Así era que ofrendaban, con los primogénitos. Y dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a todos sus dioses. Y así fue como fue apartado el corazón de David. Y cualquiera de nosotros podemos tener un corazón apartado para el Señor. Por eso tenemos que cuidar el corazón. Por eso tenemos que seguir cumplidamente los estatutos del Señor y no dejarnos influenciar. Lo que le pasó aquí a Salomón fue que se dejó influenciar. Primero, la desobediencia en buscar mujeres que el Señor le había prohibido que no se llegara a ellas, y aparte de eso, ellas adorando a otros dioses, él terminó haciendo lo que ellas le decían. ¿Por qué? Porque ellas fueron influencia para Salomón, para agradarle a ellas. Y muchas veces, quizás en los trabajos, para agradarle a personas, para agradarle al jefe, hacemos cosas que no están de acuerdo al Señor para que esa persona me acepte. Y eso, ahorita que están los niños aquí, lo voy a mencionar. Tengamos cuidado de las amistades que no tienen temor del Señor. ¿Por qué? Porque esas amistades pueden desviar tu corazón y pueden influenciar en ti para que tú te apartes del Señor. Si tú quieres tener un corazón entendido, un corazón que sea recto delante del Señor, no te dejes influenciar por las amistades. Porque muchas veces, para tener aceptación, entonces lo que hacemos es agradar a esas personas. ¿Me están escuchando, niños? ¿Me están escuchando, jóvenes?
Nosotros no podemos permitir que nuestro corazón sea influenciado por otras personas. Nosotros no tenemos que agradarle a nadie. Usted no tiene ni que agradarle ni a su esposo, ni a sus hijos, ni al pastor, ni a sus hermanos en Cristo, a nadie. Usted al que tiene que agradarle es al Señor. Porque cuando le agradamos al Señor, entonces somos agradables para los demás. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas rectamente delante del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar agradar al Señor, no a nadie más, a nadie. Entonces, Salomón en lo que Salomón nos relata aquí en su vida, cuando Jesús nos recuerda que Él es la vid, y aquí Salomón nos está mostrando que Él se apartó del Señor. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que apartado de Él, nada somos, nada podemos hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Nosotros sin el Señor no somos nada. Nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Nosotros sin el Señor no podemos tomar una decisión acertada. Nosotros sin el Señor no podemos hacer lo que el propósito del Señor tiene en nuestra vida. Salomón nos enseña que nadie es tan sabio, que nadie es tan fuerte o que nadie es tan bendecido que no pueda vivir apartado del Señor. No podemos vivir apartado del Señor, porque sin el Señor no tenemos sabiduría, sin el Señor no tenemos larga vida, sin el Señor no tenemos prosperidad, sin el Señor no sabemos cómo dirigir nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Sin el Señor no podemos nosotros hacer nada, amados. Tenemos que mantener un corazón fiel y no en nuestra capacidad, sino en nuestra dependencia diaria con el Señor. Una dependencia diaria con el Señor. Pero pedirle, hijo, que por favor me acompañen. Ahora el Señor nos da una solución. Obviamente todo esto fue, digámoslo así, catastrófico para Salomón y será catastrófico para nosotros si nosotros nos allegamos a las personas que el Señor nos ha dicho que no nos acerquemos, ¿cierto? Que no nos unamos en yugos desiguales, que mantengamos nuestra mente, nuestro corazón anclados en Cristo y que seamos obedientes a Él. Y nos dice, el Señor nos da una solución, y esa solución está en Proverbios 23:26. Proverbios 23:26. Esta mañana lo compartía con la forma como saludé a algunos de mis hermanos. Dice Proverbios 23:26, dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amados, para cuidar el corazón hay que entregárselo por completo al Señor. Mientras nuestro corazón no esté entregado al Señor, será muy difícil que podamos también depender de Él. Será muy difícil que tengamos una vida próspera. Será muy difícil que podamos nosotros vivir de acuerdo como el Señor nos lo pide en su palabra, en sus estatutos. Cuidar el corazón no significa solamente protegerlo. Cuidar el corazón significa entregarlo completamente a Dios. Significa eso. Y cuando el corazón le pertenece a Dios completamente, Él puede dirigir nuestros pensamientos, Él puede dirigir nuestras decisiones, ordenar nuestra vida desordenada. Cuando realmente nosotros entregamos el corazón al Señor, nosotros dejamos de vivir vidas desordenadas. ¿Por qué? Porque si queremos agradarlo a Él, pues queremos hacer todo conforme el Señor nos lo pide. Entonces dejamos de vivir vidas desordenadas, tener pensamientos, deseos desordenados, y nos guía por todos sus caminos. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Si hoy queremos tener un corazón sabio y conforme al Señor lo desea, entreguémosle nuestro corazón al Señor. Que nuestro corazón sea dependiente 100% del Señor, no 100% dependiente de una religión.
Porque el Señor no es religión, el Señor es relación. Es una relación con el Señor. Y el Señor lo que pide para Él es nuestro corazón. ¿Para qué? Para que de nuestro interior brote lo que el Señor es en nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos, nuestras acciones, cuando tenemos nuestros pensamientos anclados en Cristo, nuestras acciones reflejan a Cristo. Entonces podemos entregar a otros el amor de Cristo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está anclado a Él. Y la mejor manera de proteger nuestro corazón no es confiar en nuestra propia fuerza, sino rendirlo cada día al Señor y permitir que Él gobierne nuestra vida. Y allí está la clave, amados. Muchas personas dicen: yo creo en Dios a mi manera. No es así, amados. Qué pena, pero eso es un engaño. Eso es querer aparentar algo que no es cierto, que no es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos gobernar a Dios. Cuando decimos, es que yo amo o sigo a Dios a mi manera, le estoy diciendo a Dios, es que yo soy el que te pongo las condiciones, yo soy el que te digo cómo deben hacer las cosas, y no es de esa manera. Es Dios gobernando nuestra vida para nosotros hacer de acuerdo a como Dios nos pide en su palabra. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un corazón anclado y sujeto en obediencia a Cristo. Amén. Yo les pido por favor que nos pongamos en pie. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos permita tener un corazón sincero, un corazón que esté dispuesto a ser gobernado por Él. Un corazón que solo en nuestro interior estén esas palabras, esos mandamientos, esos decretos que el Señor tiene para nosotros.